Shikuchi, 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 kudetsin, shikuchi, kudetsin, domis vivi yoku erangeros, domis vivi yoku erangeros, domis vivi yoku erangeros, in angelos me, in angelos me. Alleluia, alleluia. Shikuchi, 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 kudetsin, shikuchi, kudetsin, domis vivi yoku erangeros, domis vivi yoku erangeros, domis vivi yoku erangeros, in angelos me, in angelos me. Alleluia, alleluia. Muy buenos días en México, Centro y Sudamérica, muy buenas tardes en Europa. Estamos transmitiendo desde el corazón de San Pedro Cholula, en Puebla, México, desde el corazón de la Escuela Superior de Música Fausto de Andrés y Aguirre. Y nos llegó el último día de este primer módulo del Seminario de Estudios Especializados en Ópera Mexicana, este diplomado extraordinario que está haciendo historia y que nos ha dejado durante estos días grandes aportaciones de grandes personajes de la investigación, de la documentación, músicos ejecutantes, repertoristas, todos liderados por nuestra querida doctora Enid Negrete. Agradecemos mucho la participación de los ingenieros Héctor Cebada, Jonathan Martínez y Elena, quienes han estado durante esta semana extraordinaria trabajando muy fuerte en la parte logística, la maestra Alejandra Aguirre y también a nuestra querida Dali Estrada. Y bueno, esta charla de esta mañana es extraordinaria, el montaje de la ópera Mocutezuma de Vivaldi por nuestra compañera Elizabeth Espíndola. Y bueno, dejo los micrófonos y el video hasta el otro lado del mar océano, hasta Barcelona. Querida Enid, un abrazo caluroso y fraterno. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por esta semana. Ya hablaremos y comentaremos después de la plática de Eli sobre los temas tratados y qué cosas y qué maneras, ¿no? de trabajar podemos seguir haciendo con todo este bagaje y esta maravilla del legado que tenemos, ¿no? Es cierto que acabo de ver a John Cordero estar aquí. ¡Qué barbaridad! Bienvenido, John, qué gustazo. ¿Saben? Bueno, ahora les contará con más cuidado Elizabeth Espíndola el asunto, la doctora, porque, bueno, él fue nuestro coreógrafo y de verdad que sin él yo creo que yo no saco adelante ese montaje, pero vamos ni yendo a bailar a Chalma. Bueno, a ver, besos, mi amor, qué gusto verte. A ver, esta es la tercera edición de este diplomado. Ajá, en las dos primeras, porque no se conformó con una, en las dos primeras participó Eli Espíndola como cantante, pero además es que fue una cosa muy chistosa, porque todo el mundo se podía inscribir como cantante o como alumno teórico, no había las dos formas de trabajo, pero en la primera reunión de los alumnos teóricos aparece Eli y dice, es que yo también quiero escribir. Y entonces, claro, la cara mía es como una soprano que escribe, que investiga, que piensa. Santo Dios. Bueno, me sorprendió muchísimo porque la verdad es que no es lo común.
no es lo común que haya este nivel de reflexión, porque normalmente a los cantantes los entrenan precisamente para que dediquen toda su atención en la técnica vocal y en la cuestión estilística y de interpretación, que además se sienten a investigar y demás, es una cosa bastante poco común. En fin, entonces por eso fue por lo que me sorprendió muchísimo, pero a partir de ella, montón de sopranos que escriben, ¿no? O sea, ya aquí en el diplomado tenemos un montón de sopranos, cantantes, tenores, de todo que quieren escribir, lo cual a mí me parece maravilloso, porque Tito y yo tenemos, Tito Vasconcelos, otro de los miembros de la Junta, tenemos así como, no sé, no sé si es una esperanza, una luz en el camino o una fe irrebatible de que va a haber un diplomado en el que todos los cantantes hayan leído todos los textos que nosotros subimos, ¿ok? Es una cosa que tenemos allí como, no sé, como un ideal, ¿no? Así como el ideal de la independencia después del barroco, ¿no? Una cosa allí por la que peleamos todos los días y la que siempre le solicitamos a todos, por las razones que hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero bueno, como esta es la tercera edición, evidentemente en el diplomado pasado presentamos otra de las consecuencias de nuestro diplomado que nos tenía también muy orgullosos, que era Ópera o Nuestra Herencia Olvidada, una compañía que se dedica precisamente a hacer transcripciones y recuperación del patrimonio histórico mexicano. Y hoy quiero presentar otra de las consecuencias, ¿no? Que ha sido el trabajo extraordinario de Eli Espíndola con la ópera Montezuma de Vivaldi. A mí cuando me mostró su tesis, de verdad me quedé muy impresionada por muchas cosas. Una de ellas es porque es la única que ha encontrado el texto y el libreto. Otra de ellas es porque su trabajo musicológico ha sido impecable y ha sido muy cuidadoso. Se estuvo 6 años y medio, una cosa por el estilo, o más, yo no sé, creo que 8. Yo con mi tesis doctoral estuve 1 año y medio y yo ya no sabía si reír, llorar, cagar o coger. Imagínense nada más, con 8 años estudiando la misma partitura, Santo Señor de Chalma. Pero bueno, lo increíble, lo maravilloso es los resultados que llegó a obtener. Yo creo que la tesis es de verdad de muy alta calidad y además su trabajo con este proyecto fue muy largo y muy interesante. Entonces yo quería que, dado que uno de los temas más interesantes que presentamos en esta edición del diplomado, porque cada diplomado, o sea, por eso me da risa cuando la gente dice, pero es que eso ya lo vi. No, cada diplomado es diferente, cada vez tenemos conversaciones distintas, temas diferentes, y uno de los temas centrales de esta edición fue el de César Sayas, las óperas sobre la conquista escritas en Europa, el punto de vista europeo sobre la conquista, que rara vez nos sentamos a pensar qué fue lo que pasó también con ellos, ¿no? Entonces, por favor, Eli, adelante, cuéntanos todo tu proceso, a ver si lo puedes resumir en 1 hora y que nos cuentes todo el proceso que has hecho con esta partitura y todo tu extraordinario trabajo. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que me siento honrada de estar aquí participando en la tercera edición de este importante diplomado. La verdad es de que yo llegué al diplomado por la primera edición porque me llamó la atención, me impactó, ¿no? Estábamos en plena pandemia y bueno, me ha cambiado la vida el diplomado porque no nada más atravesamos la pandemia en Italia, donde yo me encontraba radicado en aquel momento, de una manera, digamos, diferente, porque me empecé a sumergir en este mundo de la ópera mexicana, que ya tenía obviamente trabajos sobre el exotismo mexicano en Italia, pero de un punto de vista diferente. También doy las gracias a mi querido maestro doctor Antonio Espinal, que tuvo a bien, junto con el comité del diplomado, en darme la beca Antonio Espinal desde Washington para cursar este diplomado. Entonces, ¿qué me encontré acá? Un nicho de estudiosos, teóricos, prácticos, que estamos redescubriendo el amor hacia nuestra ópera mexicana. He hecho estudios aquí que me ha impactado a nivel profesional de manera directa, porque ahora
me enamoré tanto del diplomado que ahora me dedico justamente a estudiar el hecho escénico contemporáneo desde la frontera. Hice también me lancé con la nueva conceptualización, la nueva ópera mexicana. Bueno, vaya, a mí la doctora Enid me ha cambiado la vida y le estoy sumamente agradecida. Y bueno, pues vamos a empezar. La ópera Moctezuma de Vivaldi es producto de una investigación realizada en la Universidad Veracruzana y que tuvo a bien ser apoyada por el CONACYT, así como la beca Erasmus y también la beca de la Universidad de Trento, Italia, en donde yo terminé el proceso de esta investigación que sí me llevó casi una década y que se coronó, ¿no?, con la producción que hicimos en diciembre del 2023 de la mano de la dirección escénica de la doctora Enid Negrete. Yo le llamé y le dije, necesito orden, ¿no? Y ley y orden aquí, por favor. Venga, hágase cargo de esto. Fue un paquete muy fuerte que también lo hicimos de la mano con el maestro John Cordero, un colombiano extraordinario que nos llevó en este proceso de la mano, ¿verdad? Con su gran sabiduría, también misticismo, porque la ópera está llena de misticismo y hablar de Moctezuma no nos, digamos, nos involucra en todo este México mágico, ¿no? O si se puede llamar México, porque estamos hablando de la historia de la conquista. Entonces, hay dos partes de esta investigación. La teórica, que ya bien lo dije, que me lleva casi una década, y la práctica, que nos lleva un año de vida y sudor y carne ahí en escena, ¿verdad? Una de la primera representación en el continente americano, sin temor a equivocarme, la primera representación a nivel mundial de la partitura, del facsímil, porque ha habido otras adaptaciones y arreglos, pero esta se presentó tal cual. Entonces, esta charla yo la dividí en tres. La primera parte me gustaría que viéramos un video sobre lo que es realmente la investigación, los resultados de la investigación, las de 20 minutos. Los siguientes 20 minutos quisiera exponer ya la investigación-creación, que es precisamente la producción que vino la maestra, la doctora Enid, a hacer desde Barcelona, acá en Querétaro. Y los siguientes 20 minutos, digamos, a hablar de las nuevas estéticas y poéticas escénicas que se están manejando en México, ¿no? De ópera mexicana, que también la doctora Enid está en la punta de la lanza, como creadora escénica. Entonces, bueno, este primer video lo hice hace un par de años también para alguna otra conferencia internacional. Y de lo más impactante que yo les puedo decir y resumir es que ¿cómo puede ser posible que la partitura Moctezuma de Vivaldi se encontraba dentro de los tesoros culturales de Adolf Hitler? Estaba ahí porque él era amante de la música, pero además era aficionado a la historia de México. Y además le encantaba y saber todo del personaje Moctezuma y sus estrategias de guerra. Entonces, está dentro de sus tesoros culturales. Los rusos se enteran que tiene esta música inédita, aparte de Vivaldi, de Bach, de Scarlatti, de Händel y de tantos otros italianos. Se la roban, la esconden en Kiev, Ucrania, ¿no? Donde ya desde ese entonces ya estaban en guerra, y la redescubren en 2002. Pero nadie se había acercado a esta ópera exótica, desde una arista escénica, sino había estudios comparativos, ¿no? De el libreto. Pero yo me pregunto, ¿y cómo pudo haber sido representado Moctezuma en un teatro veneciano en 1733? Y entonces, digo, ¿de dónde viene esta idea y por qué? Y encontré muchas cosas junto con documentos de primera mano, en donde esclarezco, digo, esto es como el aporte más importante que tengo en la investigación, esclarezco quién es el libretista de la ópera, ¿no? Porque no se sabía,
no se sabía. Entonces me sumerjo en bibliotecas de Europa y encuentro el documento. Vamos a ver este video, por favor, si me ayudan los técnicos. Es un video muy didáctico y bueno, lo hice como un tipo película. Entonces espero que lo disfruten y nos vemos después de la reproducción. Esa es mi presentación y en la siguiente diapositiva seguramente encontraremos bueno, esto es lo que ya les expuse, ¿no? En donde yo realicé la investigación en archivos históricos reservados en la Biblioteca de Venecia, en donde tuve que, aparte de dar casi, bueno, no casi, hasta mi acta de nacimiento, cartas de recomendación y todo, y entrar con guantes y película así, ¿no? Súper random, ¿no? En el Instituto Internacional de Ricerca de Investigación Teatral de Venecia también me fui al Centro de Estudios del Hábito, o sea, del vestuario y del perfume, en la Academia de Canto de Berlín, en el Palazzo Pitti de Florencia, en diversos museos como el Vaticano, el Museo del 700 y en varias bibliotecas, principalmente de Italia, como Milán, Bolonia, Turino, etcétera, ¿no? Sigamos adelante, por favor. En el ámbito musical, el año 2002 se caracterizó por el descubrimiento de 55,000 páginas de música inédita. ¿Sí se ve el video? Vamos a reproducir el video, por favor. Sí, si me ponen... En el ámbito musical, el año 2002 se caracterizó por el descubrimiento de 55,000 páginas de música inédita, las cuales presumiblemente formaban parte de los tesoros culturales de Adolf Hitler. Entre ellas se encontraban 500 obras de la familia Bach, obras de Galuppi, Sarti, Telemann, Händel, Graun, además de la ópera Moctezuma del compositor Antonio Vivaldi. A partir de ese momento, la ópera con tema indioamericano ha demandado la atención de investigadores del arte de la escena, musicólogos, etnólogos, intérpretes, entre otros, pues la música occidental de uno de los genios de la música culta europea se habría fusionado con la riqueza etnográfica de una de las culturas madre del México antiguo. Sin embargo, los estudios realizados hasta el momento se han enfocado en comparativas argumentales con otros dramas de la época, dejando de lado las novedades que el tema mexica ofrecería en la gramática escénica del exotismo barroco, por lo cual me propuse ahondar al respecto y en los motivos e influencias que pudieron impulsar a Vivaldi para crear y representar un tema mexica. Asimismo, me propuse esclarecer la verdadera autoría del libreto. Esto a través del rastreo de fuentes documentales entre el siglo XVI al XVIII que se encontraban en circulación en Venecia, así también fuentes documentales del siglo XX, con el estudio riguroso de las estéticas teatrales del exotismo y la alteridad del drama per música. Aquí solamente expondré brevísimamente dos de los rasgos que pudieron dar luz a la ópera Moctezuma de Vivaldi y libreto de Girolamo Giusti. Moctezuma en el drama operístico indioamericano. La ópera Moctezuma sería una de las pioneras en contener una temática indioamericana al formar parte del subgénero exótico de la ópera italiana. Esta es acontecida únicamente por la ópera seria Colombo Vero l'India Scoperta, libreto hecho por el cardenal veneciano Pedro Toboni y con música del toscano Bernardo Pasquini. La ópera Colombo Vero l'India Scoperta fue estrenada en el Teatro Tordinona de Roma en el Carnaval de 1690. También formó parte de los numerosos espectáculos ofrecidos en la ciudad para celebrar la reapertura de los edificios teatrales que habían estado inactivos hasta por 14 años, entre los cuales se encontraba el Tordinona. Todo ello fue promovido por el Papa Alejandro VIII. Anterior a esta ópera, que trata el tema indioamericano y contiene a Tlatoani Moctezuma como personaje principal, se tiene registro de la obra inglesa The Indian Queen de los autores Robert Howard y John Dryden en 1664. Esta fue escrita inicialmente como una obra teatral y musicalizada por Henry Purcell en 1694. Se estrenó en forma de semi-ópera en el Teatro Real de Londres en 1695. Ambas óperas relatan el encuentro entre el viejo y el nuevo mundo, subrayando la exoticidad de sus personajes. Contiene rasgos históricos oficiales en sus tramas sin tratarse de dramas históricos ni contener hechos históricos verídicos.
Lo único que ambas óperas tienen en común es que fueron escenificadas en las actividades artísticas a propósito de la reapertura de teatros romanos e ingleses, utilizando un tema exótico inusual como estrategia artística y desfogue de creatividad. 43 años después de la primera representación operística italiana, Colombo, Overo, Lindi e Scoperta, el compositor Antonio Vivaldi escribió música inédita para su ópera seria Moctezuma en 1733. Serían los tres dramas, Colombo, Overo, Lindi e Scoperta, 1690, The Indian Queen, 1695 y Moctezuma, 1733, los que se adelantarían a la famosa ópera Les Indies Galantes, de Jean-Philippe Rameau, y fue representada en París en 1735. Errónea y recurrentemente, a esta se le consideró la primera referencia del exotismo indioamericano dentro del drama operístico. Girolamo Giusti, el libretista de Moctezuma. Dos poetas venecianos con el apellido Giusti estarían relacionados con la autoría del libreto Moctezuma. Uno de ellos era poeta, abogado y libretista Girolamo Giusti, y el otro su sobrino Alvis del mismo apellido, quien era poeta, libretista y también abogado. Michel Talbot y Reinald Strom sostienen que la autoría del libreto le pertenece a Alvis Giusti, ya que este contaba con un contrato de libretista en el Teatro San Angelo anterior a la representación de Moctezuma, además de que Alvis mantenía una relación con el colaborador cercano de Vivaldi, Antonio Maria Lucchini. Ello, a pesar de que en algunos de los libretos de la ópera Moctezuma se encuentra insertado a mano el nombre de Girolamo Giusti. Sin embargo, en el catálogo Le Glorie de la Poesia e della Musica de Carlo Bonarrigo, contenido en los archivos reservados de la Biblioteca Nazionale di Venezia, he corroborado el nombre de Girolamo Giusti como el libretista de Moctezuma. Dicho catálogo registra todos los dramas y música representados en los teatros venecianos desde la primera ópera Andrómeda del Ferrari en 1637 hasta las representaciones de 1730, año en que se publicó la primera edición del catálogo. Su segunda edición se publicó en 1734 con la actualización de los dramas representados hasta ese año, libro que salió a la luz pocos meses después del estreno de la ópera Moctezuma. Bonarrigo continuaría escribiendo a mano las óperas representadas en Venecia hasta 1736 y adjuntándolas en la parte trasera de la segunda edición de su catálogo, el cual era de uso personal. Y hasta ahora no se conoce una tercera edición actualizada de Le Glorie de la Poesia e della Musica. Otro catálogo en el que he constatado a Girolamo Giusti como creador del libreto es el de Taddeo Vil, en el cual se escriben las óperas representadas en Venecia entre 1701 y el 1800. Los registros históricos y geográficamente más cercanos a la creación de la ópera dan crédito a Girolamo Giusti como el verdadero autor del libreto Moctezuma. Pero, ¿qué o quién lo motivaría para escribir un drama de tema mexicano? Inspiración del libreto. Girolamo Giusti escribe la poesía del libreto de la ópera Moctezuma en estilo Metastasio, el cual contiene elementos históricos y heroicos como primer plano, pero sin pretender el realismo histórico, siendo el elemento amatorio el segundo plano en el que se desarrolla la obra. Aunque el estereotipo del estilo metastasiano era el adoptado por la mayor parte de los dramas barrocos, se debe considerar otros factores de importancia que habrían contribuido a la escritura del libreto Moctezuma. El primer factor por considerar son las propias palabras que el autor escribe al inicio de su libreto. Giusti escribe que el referente histórico para crear su libreto operístico fue la crónica del conquistador Antonio de Solís y Rivadeneira. La primera edición al italiano di Storia della conquista del Messico della popolazione e dei progressi dell'America settentrionale, conosciuta sotto il nome di Nuova Spagna, se publicó hacia 1699 en Florencia y posteriormente se reimprimió en 1704, 1715 y 1733, año del estreno de la ópera Moctezuma. Además, Girolamo Giusti escribe: sin referirme con menor respeto a todos los demás autores, de entre los cuales yo, ni más ni menos, juzgo el más sincero.
Por ello, inferí que Girolamo Giusti hubiese comparado otras fuentes textuales y me di a la tarea de analizar de manera rigurosa las principales fuentes históricas que se hallaban en circulación hacia el siglo XVIII en la ciudad de Venecia. Así también las crónicas de los conquistadores Francisco de Aguilar, Bernardino Vázquez de Tapia, Bernal Díaz del Castillo, Andrés de Tapia, Francisco López de Gómara y Hernán Cortés. Al analizar estas fuentes, resultó que en la mayoría de los autores citados no es factible una posible influencia, sea porque no se contaba con traducciones al italiano de sus crónicas, no se encontraban en circulación dentro del territorio italiano o sus edicto princeps datan de por lo menos 200 años de distancia con el estreno de la ópera de Vivaldi. Sin embargo, la difusión de la crónica de Gómara en lengua italiana contó con diversas ediciones, pues esta tenía vasta aceptación y difusión en la sociedad. La crónica de Gómara era uno de los referentes preferidos para saciar la curiosidad sobre lo exótico del Nuevo Mundo, ya que contaba con diversas ediciones venecianas entre 1555 y 1599, por lo que Historia Generale delle Indie es una posible fuente documental que Girolamo Giusti habría consultado, comparado y descartado para la creación de su libreto. Otra de las fuentes documentales consideradas por Giusti es la segunda carta de relación de Hernán Cortés, la cual fue traducida al italiano e incluida en el tercer volumen de Delle Navigazioni e Viaggi de Battista Ramusio, publicado en Venecia en 1606. Este título, aún durante el siglo XVIII, se encontraba en circulación con gran aceptación en Europa. Además, contenía la relación de algunas cosas de la Nueva España y de la Gran Tenochtitlán de México, escrita por Cortés, entre otras crónicas de conquistas y expediciones en Asia, Europa, África y Egipto. Por ello, es factible que Girolamo Giusti haya tomado dicha obra en consideración para determinar el contenido de su libreto. Esto sin perder de vista que ambas, la segunda y la tercera carta de relación de Hernán Cortés, ya contaba con ediciones venecianas anteriores de dicho libro. El resultado del análisis que llevé a cabo de diversas fuentes documentales develó paralelismos entre el libreto operístico y la segunda carta de relación de Hernán Cortés y la crónica de Solís y Rivadeneira, que se encuentran constatados en líneas argumentales, indicaciones escénicas y requerimientos de la gramática escénica. Como otras fuentes documentales que posiblemente brindaron información valiosa para la realización del libreto operístico, se pueden considerar también las obras teatrales de tema indioamericano o las que exponen al emperador Moctezuma entre sus personajes principales. Sin embargo, la temática sería casi nula en las representaciones teatrales del barroco veneciano, aunque se tiene registro de la tragedia en prosa clásica titulada Moctezuma, impresa en 1709 y escrita por el abogado modenés Alfonso Cavazzi. Esta trama dista totalmente de lo escrito por Girolamo Giusti, pero ello no podría significar que éste desconociese la obra de Cavazzi para apreciarla o refutarla. Ottoboni y Vivaldi. Pietro Ottoboni, descrito por el marqués de Coulage como un poeta detestable que dejó de ser músico para conformarse a ser cardenal, asistió a la única representación de la ópera Il Colombo Vero l'India Scoperta, criticando al cardenal y libretista por haber representado en una triste escena a un monstruo dramático, refiriéndose así al personaje de Moctezuma, considerando a esta ópera salvaje y un crimen por ser representada, expresando lo siguiente: hicieron una triste escena, que escuchamos siempre molestos y aburridos, me causó mal y pena. Había un cantante con una garganta tan aguda que daba tonos de aullido y cantaba todo aún más alto que lo que permiten las cuerdas humanas. Y había otro que al mismo tiempo cantaba agilidades que parecían volar sin parar, con cientos de corcheas, pero que no hacían ni una sola frase. La ópera fue prohibida a causa de la peste que se propagó rápidamente en Roma, hecho que obligó a suspender actividades públicas en la ciudad, dejando a la ópera sin oportunidad de trascender como una novedad escénica. En este momento, 1690, Vivaldi contaba con 12 años de edad y vivía en Venecia, motivo por el cual pudo haber desconocido la ópera de Ottoboni. Años más tarde, Vivaldi era sacerdote y su clérigo superior
fue el cardenal Ottoboni. Radicaron en Roma entre los años 1722 y 1725. Vivaldi llegaría a Roma en 1722 por invitación del Papa Benedicto XIII para formar parte de sus músicos, mientras Ottoboni pasaría gran parte de su vida en la ciudad romana al fungir como secretario del Estado y gobernador de algunas provincias. Asimismo, destacó por su mecenazgo artístico al auspiciar a los músicos Arcangelo Corelli, Alessandro Scarlatti, Georg Friedrich Händel o a los pintores Francesco Trevisani, Giuseppe Maria Crespi y Sebastiano Ricci, entre otros. Vivaldi regresó a Venecia en 1725. Aunque siempre mantuvo actividad temporal como compositor y director de la orquesta del Hospital de la Pietà. A su regreso compondría la importante serenata Gloria e Himeneo para el matrimonio del bien amado rey Luis XV de Francia. Por su parte, Ottoboni visitaría su natal Venecia el año consecutivo. Como parte de los festejos de bienvenida del famoso cardenal, se representó la ópera pasticcio Andrómeda Liberata, para la cual il preste Rosso escribió el aria Sovente il Sole, mientras las otras partes de la ópera fueron escritas por Giovanni Porta, Tommaso Albinoni, Nicola Popora y Antonio Biffi. La música de Andrómeda Liberata estaba perdida y se redescubrió en 2002 por el musicólogo francés Olivier Fouguet, dentro de los archivos de la biblioteca del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. El posible acercamiento personal de Pietro Ottoboni y Antonio Vivaldi se daría durante la estadía de Vivaldi en Roma entre 1722 y el 25. A este hecho le antecedió un encuentro con Antonio Ottoboni, padre del cardenal Pietro Ottoboni, en 1711 en Venecia, al fungir como gobernador de la Pietà. Asimismo, el posterior acercamiento en Venecia en los festejos de 1726 pudo haber sido una razón por la cual Vivaldi decidiera musicalizar el drama del emperador Moctezuma y la conquista de México, ya que este tema indioamericano pudo tratarse de una sugerencia hecha por el propio Ottoboni a Vivaldi. O también Vivaldi, al tener conocimiento posterior del desapercibido drama Il Colombo ovvero l'India scoperta, decidió retomar el tema en aras del éxito creando Moctezuma. Sobre la música de Moctezuma, a partir de la muerte de Vivaldi en 1741 en Viena hasta la fundación de la Biblioteca de la Singakademie de Berlín en 1791, donde se depositaría el facsímil de la partitura Moctezuma, pasaron 50 años sin saber exactamente cómo llegó el facsímil al compendio de dicha biblioteca. El musicólogo Talbot sostiene que el 28 de junio de 1741, apenas un mes antes de la muerte de Vivaldi, firmó un recibo por 2 ducados húngaros del secretario de Antonio Vicinguerra, conde de Colalto, por la venta de una cantidad no especificada de música. Probablemente el facsímil de Moctezuma se encontraba dentro de las partituras que el compositor le vendió a este conde. La operación no podría resultar del todo extraña si tenemos en cuenta que Antonio Vicinguerra nació en Venecia y era integrante de una de las familias más antiguas y reconocidas de la ciudad. De haber sido así, la partitura se había trasladado desde Viena hacia el castillo Brinz, localizado en Moravia, República Checa, en donde radicaba el conde Vicinguerra, y posteriormente hasta Berlín. Entre la muerte del compositor y la fundación de la biblioteca Singakademie transcurrieron 50 años, por lo que no se sabe quién depositó allí el facsímil de la ópera vivaldiana. De 1791 a 1943 tampoco existió registro del facsímil Moctezuma como parte de los archivos de esta biblioteca. Posteriormente, el compendio musical perteneciente a la Singakademie sería enviado dentro de 14 cofres al castillo de Ulzerdorf en Polonia. El 31 de agosto de 1943, por orden del ministro Paul Joseph Goebbels, uno de los colaboradores más cercanos de Adolf Hitler, y así evitar su destrucción por los constantes ataques militares en Berlín derivados de la Segunda Guerra Mundial. En algún punto, el archivo de la biblioteca fue hurtado por el ejército de la URSS y llevado como un tesoro de guerra al Conservatorio de Kiev, actual Academia Nacional de Música de Ucrania Tchaikovsky, donde permaneció en el olvido sin ser clasificado u catalogado.
En 2002, los investigadores Christoph Wolff y Patrick Kennedy Grimstein de la Universidad de Harvard encontraron los archivos del fondo reservado de la biblioteca de la Academia Nacional de Música Tchaikovsky, un compendio de obras descatalogadas bajo el ambiguo título Manuscritos de luminarias del arte y la literatura de Europa Occidental, en el cual se encontraron más de 500 obras musicales de diversos compositores en 55,000 páginas. Entre estas se hallaba la ópera Moctezuma. Tras un acuerdo y una donación de 200,000 euros que el gobierno alemán ofreció al gobierno de Ucrania, se efectuó la restitución del compendio musical a Berlín. Y al año siguiente, el redescubrimiento de la ópera exótica Moctezuma sería adjudicado al musicólogo Stephen Voss. El facsímil escrito para orquesta y voces entre 1740 y 1750 por un copista veneciano se encontró incompleto, pues le faltaban partes del inicio y del final del primero y tercer acto. Compositores y arreglistas se dieron a la tarea de realizar las partes faltantes de la ópera a modo pasticho, ello con músicas vivaldianas. Un ejemplo de esto son las reconstrucciones de Federico Sardelli 2005 y Alan Curtis del mismo año. En México destaca la ópera indigenista posmodernista Moctezuma II 2009 del compositor mexicano Samuel Maines. Al proponer una labor etnomusicológica, pues juxtapone instrumentos prehispánicos como parte de la cosmovisión sonora de los pueblos originarios a la música sobreviviente de Moctezuma. Maines omite el italiano en su reconstruido libreto para dar paso a las lenguas náhuatl, maya, yucateco y castellano como nuevos fonemas del canto. Conclusión. El tema indoamericano forma parte de las coyunturas dentro del drama operístico del género exótico en el barroco, desde su introducción con la representación del Colombo Overo e India Scoperta, seguido por el tema inglés The Indian Queen y Moctezuma, tema que alcanzó su esplendor en el drama francés Les Indes Galantes e inauguraría la Gran Ópera Francesa con la ópera Fernando Cortés en 1809. Todos estos dramas generaron nuevos códices en la gramática escénica existente de su época, posiblemente por la expectación y curiosidad de conocer el nuevo mundo. Si te gustó esta información, da like, comparte y suscríbete. Y si aún quieres saber más de cómo Vivaldi representó la caída de la Gran Tenochtitlán dentro de un teatro veneciano en 1733, qué escenografía utilizó, qué vestuarios usaron los cantantes y mucho más, próximamente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nuria. Sí, de hecho fue una idea de hacerlo por cápsulas, la investigación, cápsulas para que nos fuéramos enterando, ¿no? De precisamente cómo pudo haber sido representado. Entonces, encontré estos documentos, por ejemplo, la primera imagen que vemos del lado izquierdo es un grabado de la ópera L'India Scoperta de Ottoboni, que Ottoboni, como ya lo dije, fue cardenal superior de Vivaldi y que 20 años antes presentó un drama con el personaje Moctezuma. Ya después Vivaldi posiblemente lo toma, incluso una idea puede ser de él, porque Ottoboni era el amigo de la familia y amigo del papá de Vivaldi, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo creo. Y la otra imagen de la derecha es Rainin, un cantante súper famoso en Venecia en esos años, que aquí presenta precisamente unas características del exotismo, ¿no? En la ópera, y que pudo haber sido así representado Moctezuma en la escena donde también viene encadenado. Por ejemplo, al inicio Moctezuma se presenta en hábito de mexicano, ahí en el libreto dice, y ya después con hábito de español, o sea que sí lo representaron con un tentativo de penacho y posiblemente de taparrabo, con el dorso desnudo y con una aplicación de piel de jaguar o imitación de jaguar que se conseguía en la isla de enfrente con las llamadas chinerías.
porque esta cuestión lo voy a decir así, de las chácharas chinas, ya existía, pero desde la ruta de la seda, ¿no? Y que llegaban a las islas de enfrente y las producciones operísticas se nutrían de todas estas cuestiones chinas. Bueno, sigamos adelante con la siguiente diapositiva, por favor. Aquí, por ejemplo, ¿cómo pudo haber sido representado, no? Si en el libreto dice que hay bergantines o barcos, y por mi línea de investigación, incluso creo que metieron agua, porque sí también está ahí, metieron agua dentro del teatro y metieron fuego. Entonces, esas grandes maquinarias, como lo vemos en la imagen de la izquierda, donde se representan los bergantines o los barcos, claro que existían a tamaño, escala real casi, ¿no? Y tan es así que la escenografía del Moctezuma, si bien fue en el Teatro San Angelo, que se conocía como el Teatro de Vivaldi, donde él fue empresario, casi el dueño, pero no lo fue, toda esta... dice la doctora, muy común poner agua en barcos en la ópera barroca, así es, y fuegos artificiales incluso, ¿no? Todos los barcos quisieron llevárselos a Verona al carnaval de febrero de 1734, pero la misma maquinaria, como era tan pesada, no se pudo transportar. Por eso es de que ya Moctezuma no se representó posteriormente. Y acá en la imagen de la derecha vemos una muestra textil de un vestuario exótico. No quiero decir que así representaban a los mexicas, pero sí se utilizaban este tipo de colores para representar a personajes del exotismo, por ejemplo, turcos, egipcios, todo lo que no fuera italiano. Sigamos adelante. Bueno, y cabe mencionar, y aquí ya me echo yo una flor, ¿verdad?, de que esta investigación ha tenido algunos premios, entre los cuales el Ciencia Arte Luz de la Universidad Veracruzana, que es la máxima por investigación de posgrado. Sigamos adelante. Musicología en acción. Ya que tenemos entonces el facsímil, el primer reto es de que el facsímil no lo dejaban tener, ni una copia. El doctor Samuel Maínez lo intentó, no se la otorgaron, y posteriormente yo empecé la investigación en 2015, entonces tuve la oportunidad de entrar a los documentos reservados y ver la partitura. Pero en el 2017, digamos que ya se gana el litigio legal que duró muchísimos años para que se determinara que era un bien universal, la partitura. Entonces, ¿qué hago? Pues me propongo hacer la primera digitalización. Si bien ya había habido una adaptación italiana y una adaptación alemana, no sacaron la partitura digital, no la publicaron, no nada. Entonces, esto a mí se me hace gravísimo porque esta ópera es parte de nuestro legado musical mexicano. No nada más porque aborda el tema de Moctezuma con Vivaldi, uno de los genios de la música, sino porque también nos detalla una identidad escénica. Entonces, junto con el licenciado Víctor Zabaleta, empezamos a digitalizar la partitura, que ya julio ya va a estar en redes, ya para que la puedan descargar. Y la única reconstrucción, ojo, porque las otras digamos, representaciones, la representación de Italia es una reconstrucción. O sea, tomaron pastichos o tomaron partes de otras óperas vivaldianas para rellenar lo faltante, porque no está completa la ópera. Y la alemana también hizo lo mismo. Entonces, yo me propuse nada más transcribir todo lo original, o sea, lo que se encuentra y no hacer ningún tipo de arreglo ni nada, tal cual como va. Esa es la aportación. La única reconstrucción es la del coro final, ¿sí? Un coro de 3 minutos que ocupa los motivos musicales del personaje de Fernando Cortés o Hernán Cortés junto con el coro. Eso es todo. Bueno, y la transcripción poética también la hice yo en 3 partes. Sigamos adelante. La hice junto con Yasmín
Galeardi y también junto con Giovanni Valiani, un musicólogo italiano, que es la primer tesis de comparativa de Moctezuma, de Vivaldi. En Bolonia hace 2 años se graduó y bueno, ha sido muy gentil en citar mi trabajo para su tesis y vino también a México a trabajar en la producción. Aquí vemos, por ejemplo, la del facsímil de la partitura. Vamos adelante, es la partitura original. Y aquí ya vemos el resultado de la transcripción que hicimos. Tiene mi marca de agua porque pues obviamente son derechos de autor, pero ya próximamente ya no la va a tener, la va a tener abajo y ya la van a tener ustedes para consultar en internet. Vamos adelante. El libreto. Vamos adelante, por favor. De todas estas, digamos, estos datos de primera mano como vemos aquí, adelante, por favor. En donde consta que el libretista verdadero es Girolamo Giusti. Aquí miren, en la última imagen del lado derecho dice d'autunno, o sea, representaciones de octubre, Moctezuma, Teatro San Angelo, poeta, poesía, Girolamo Giusti, música de Vivaldi. Entonces, esa ha sido la gran aportación al mundo musicológico, ya que enfrente de la isla y de la Plaza San Marcos, en donde está la biblioteca veneciana, enfrente está la isla de San Jorge o San Giorgio, donde está el Instituto Vivaldiano, ¿no? Digamos, donde se estudia Vivaldi nada más. Pues no la habían encontrado, estaban enfrente de ellos y no la habían encontrado, entonces yo me sumergí y encontré este maravilloso documento en donde consta ya el verdadero libretista. Sigamos adelante, por favor. Y aquí está la muestra de lo que hice de la transcripción del libreto A. Transcripción paleográfica, es decir, la transcripción original del texto para que ya los investigadores puedan manipularlo, copy-paste y hacer los estudios pertinentes, expandirlo. Traducción al italiano moderno, para que cualquier italiano ya, digamos, ¿no? Obviamente el italiano moderno y antiguo no es el mismo. Entonces, Giovanni Valiani hizo esta transcripción. La paleográfica la hizo Yasmín Galeardi, obviamente las dos bajo mi cura, o sea, bajo mi revisión, y ya la tercera, al español, la realicé por entera yo. Vamos a ver el resultado, por favor, adelante. Aquí están, por ejemplo, que a mí me encanta, ¿no? Scene mutabili, o sea, escenas movibles o escenas mutantes, porque había mucho movimiento ahí, ¿no? Por ejemplo, parte de la Laguna de México que divide el Palacio Imperial de un cuartel español. También vemos, dice, en el acto tercero, que me encanta, por ejemplo, un simulacro de un templo de Huichilobos, que así le decían a Huitzilopochtli, ¿no? Después, entonces, ya en la traducción al italiano moderno, ya le ponemos, por ejemplo, templo, ¿no? A Huitzilopochtli. O sea, ahí ya le adaptamos. Y ya en el español, pues obviamente, ¿no? A un lado la estatua de Huitzilopochtli y el área de los sacrificios, por ejemplo. Lo vamos adaptando al lenguaje moderno. Vamos adelante, por favor. Producción. Ahora sí, nuestra parte favorita. Vengo a México con la convicción de, número uno, descansar después de un largo trayecto mental, emocional, espiritual en Italia. Y pues nada, se enteran aquí en Querétaro de la investigación y me dicen, oye, ¿por qué no la haces? Y yo así de, ¿qué? O sea, ¿cómo? Sí, claro, hazlo, ¿no? Pues entonces me integro al Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea, CECRITIC, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, de la UAC, y bajo la dirección general del maestro Khalid. Y bueno, pues yo absorbo la dirección artística del proyecto y nos proponemos hacer una producción, pero que dialoga ya con la inteligencia artificial. Porque creo que la ópera tiene que identificarse en su contemporaneidad para también dialogar con nuestro propio lenguaje actual. La ópera siempre ha sido un espejo social, como yo lo llamo, y también obviamente que se permea de todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, social, político, económico.
Entonces, con esa actualidad empezamos a producir la idea, ¿no?, de lo que podría ser nuestra puesta en escena y empiezo a juntar a los elementos necesarios. Adelante, por favor. Y el primer elemento necesario, sin duda, la doctora Enid Negrete para esta dirección escénica. Aparte de ser nuestra especialista en ópera mexicana, pues tiene también un conocimiento de todo el lenguaje escénico occidental. Adelante, por favor. Ensayos de Moctezuma. Empezamos los ensayos, empezamos a preparar el proyecto en el semestre del año pasado, 23, y el segundo semestre llega la doctora y empezamos ya con nuestros ensayos en el hangar del Secritic, y para esto contamos con un cuerpo de baile de la maestra Dolores Zúñiga, de ballet folclórico, también danza contemporánea de la maestra Tere Ruiz, y liderado por el Laboratorio del Cuerpo de John Cordero, que siempre estuvo en diálogo con nuestra directora Enid Negrete, para crear una propuesta de un lenguaje corporal que contuviera no nada más las poéticas escénicas, sino también el misticismo del movimiento mexicano, ¿no? Y se crearon nuevos personajes como los nahuales. Vamos a ver los ensayos, por favor. Esas van a estar. Y ustedes se ríen. Para acá, hacia mí. Vienen. Horror, espanto, tristeza, todo con
Ya está. Ok, por favor. Entonces, como vieron, exactamente, o sea, fue un laboratorio también en donde estuvimos explorando la corporalidad, no nada más desde una estética, sino también un contenido místico mexicano, ¿no? Vamos adelante, por favor. Bien, la dirección de inteligencia artificial la tuvo el maestro Meli Zanami, que es mexicano, pero con estudios precolombinos aplicados a toda la multimedia en Argentina. Y habemos de recordar que Argentina es uno de los países punta de lanza dentro de la dirección escénica de la ópera con el maestro Lombardero. Entonces, Meli Zanami está estudiando, está ya terminando su maestría en la misma universidad donde está el maestro Lombardero. Por eso es de que dije, él es uno de los elementos clave. Entonces hizo de las pantallas, ¿no? Utilicemos un Kinect, es decir, el bailarín se movía y en la pantalla se reproducía el movimiento, pero con partículas y moléculas que se disparaban. Así también los niveles de la música, de la orquesta en vivo, se veía como creciendo o decreciendo en algunas partes donde se representaba el fuego. Es decir, la orquesta tocaba más fuerte y el fuego crecía, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el siguiente video de presentación de Mel, dura 1 minutito y nos va a hablar de esto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Meli Zanami. Soy maestrando de la maestría en Artes Electrónicas de la Universidad de 3 de Febrero en Buenos Aires, Argentina. Me dedico a la dirección, animación y creación de nuevos medios. Mis responsabilidades en el proyecto Moctezuma es la dirección y desarrollo en los aspectos multimedia de la pieza. Esto incluye todo el trabajo sobre las pantallas, desde el arte conceptual hasta la ejecución animada, así como la propuesta interactiva en distintos momentos de la pieza. Para cumplir esos objetivos, utilizamos herramientas de software de animación 2D, 3D, sistemas de partículas, sensores electrónicos como Kinect, micrófonos, entre otros, hasta herramientas de inteligencia artificial. La participación en esta área no es únicamente mía, sino de un equipo de estudiantes entusiastas con licenciaturas afines de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Universidad Cuauhtémoc. Este proyecto pone en evidencia el crisol de identidades que empapan nuestra cultura como mexicanos desde una perspectiva mestiza, contemporánea y sobre todo decolonial. Es de suma importancia que proyectos como este se visibilicen en múltiples espacios artísticos y culturales, ya que evidencian nuestra voz demandando una resignificación del historicismo hegemónico. Es por ello que agradezco enormemente a Elizabeth Espíndola, quien ha impulsado enormemente este proyecto e invitado a colaborar a distintas autoridades de teatro, danza, música, entre otras. Por ello me complace enormemente ser parte de un equipo tan talentoso. Gracias. Ok, vamos adelante, por favor. Este siguiente video, que también dura 2 minutitos, es la presentación, cómo se presentó ya la producción. Es un texto que escribió la doctora Enid Negrete. Vamos a escucharlo, por favor, y el cual es pertinente ya para dar paso ya al... Tenemos 3 minutitos para acabar, pero tenemos este video y ya tenemos, digamos, el resultado de la producción, que es lo más divertido de todo, que también está en videíto con unos shots de las áreas de los solistas. Vamos adelante, por favor. La ópera es una de las expresiones culturales más complejas y profundas del ser humano. Una manifestación artística que se vale de todos los lenguajes escénicos y ha existido desde hace más de 500 años. En México, la ópera tiene una tradición de más de 300 años, producto de la profunda tradición musical, escénica y poética de nuestras culturas originarias, y de la importancia que los españoles brindaron a las artes dentro del proceso de conquista. La primera ópera, escrita por un natural de nuestro territorio, fue La Parténope, de Manuel de Sumaya en 1711, y desde ese entonces, la ópera en nuestro país ha pasado por diferentes facetas, desde ser un medio de educación,
un arma de cuestionamientos y denuncias sociales, hasta formar parte de nuestra vida intelectual y de nuestra expresión como individuos, sociedad y como nación. La ópera Moctezuma es una composición de Antonio Vivaldi, una mirada hacia nuestra cultura desde la interpretación de un reconocido artista europeo del siglo XVII, musicalizada a partir del libreto de Girolamo Giusti, quien narra la conquista de México y la caída del Tlatoani Moctezuma, inspirado en la crónica Historia de la Conquista, Población y Progresos de la América Septentrional, de 1684, de Antonio Solís y Rivadeneira, y en las cartas de relación de Hernán Cortés. Una obra que fue redescubierta en el año 2002, entre más de 55,000 páginas de música inédita que formaban parte del botín de bienes culturales de Adolf Hitler. La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria y el Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea, te presentan la ópera Moctezuma, de Antonio Vivaldi, apropiación y relectura de una ópera inadvertida, una investigación de la doctora Elizabeth Espíndola, que reúne a más de un centenar de artistas y equipo de producción provenientes de México, Argentina, Italia, España y Colombia, dando a luz a su primera representación contemporánea en América. Bienvenidos. Muy bien, sigamos adelante, por favor. Así empezamos nuestra producción el 8 de diciembre con la rectora y el secretario de Cultura, el doctor Eduardo Núñez, a quien agradezco infinitamente este apoyo para realizar esta producción, donde el patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro nos ayudó, así como otros inversionistas privados. Sigamos adelante, por favor. Juntamos, obviamente, para empezar la representación al grupo de danza Raíz Viva, quien nos hizo, digamos, la bendición de los 4 elementos en el escenario. Adelante. Y con la tradición conchera de Querétaro, ¿no? Juntamos más de un centenar de talentos, el cual tuve el gusto y el honor de dirigir, ¿no? Como directora artística, más de 1,000 personas en esa producción que fue al aire libre, en un gran soporte, y fue un gran reto también todo lo que tiene que ver con la dirección escénica y obviamente una orquesta barroca al externo fue, no dormimos. Sigamos adelante, por favor. Estamos ahí viendo las pantallas gigantes de 10 metros por 4, vemos a John Cordero que representa un nahual también, adelante, por favor. Y toda la pantalla, la inteligencia artificial es movible. Todo lo que ven ahí de pirámide es movible, se movía a 3 y 4D. Adelante, por favor. Vemos el equipo de baile, el cuerpo de baile. Adelante. Ahí está nuestro querido público. Contamos con 800 sillas, más la gente que estaba a los alrededores. Se contó con 1,000 asistentes presenciales y 6,000 virtuales. Adelante. Adelante. Adelante, por favor. Y los shots de Moctezuma, las áreas, ya como el resultado final de esta dirección escénica de nuestra querida doctora Edith Negrete. Y con eso termino mi participación para dar paso también a algunos comentarios. ¿Le ponemos play, por favor? Battaglia, battaglia, aspetta, il mio sdegno, il mio sdegno, il mio do. Dio, Signor, non chiede molta battaglia, battaglia, aspetta, nada, quella superba mano principia ad inclinar e il capo al devo, impara ad inclinar, quel capo al devo,
cielo. Sei troppo facile a crederti guerriero, il pallido sembiente, il passo tuo tremante, vile dimostra ogni ora menzognero. Cielo, presto mi troverà, crudele fiero. In mezzo alla procella corre la navicella, in questa barquella, in questa barquella, corre la navicella, ma pure si difende dal mar la tempesta, ma naufragar non va, e a naufragar non va. Sigamos Ok. con la siguiente. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos, verdad? ¿Qué recuerdos, caray? Bueno, en fin. Me encantaría saber qué opinan los demás, cómo lo ven.
esto es un tipo de apropiación y de acercamiento a un asunto cultural muy interesante. Muchas gracias. Y que debemos de pensar que esto es lo que deberíamos, ¿no? De alguna manera de tratar de tener siempre en nuestra ópera una forma de reapropiarnos, ¿no? Ay, gracias, Tito, de verdad, eso es todo un honor que tú digas eso. Así es. ¿Verdad que sí? Es todo un honor. Y Sí. por cierto, el tenor que ven ustedes por ahí también debe andar por aquí, que es Antonio. Antonio también estaba allí. No, Espinal, no se conectó hoy, qué barbaridad. Pero bueno, él también tomó este diplomado. A ver, comentarios, dudas, cosas que quieran decir. A ver, Antonio Espinal, ¿qué opinas? Bueno, más que nada una pregunta, ¿por qué están usando micrófono? Ay, Toño, mira, mejor no te contesto eso yo bien porque no sabes. O sea, fue parir 3 chayotes. A ver, uno de los problemas de la ópera en México es que las decisiones para las representaciones no las toman el talento artístico que debe tomarlas, ¿sí? Sino las toman autoridades que saben de ópera lo mismo que de astronomía cuántica, es decir, nada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me obligan a hacer una ópera como barroca, ¿no? En un gran slam, en un escenario que tenía 20 metros de largo, o sea, era más grande que el Palacio de Bellas Artes, pero que además tenía a la orquesta arriba, al lado, y claro, pues, ¿de qué otra forma se iban a poder escuchar los cantantes? O los músicos, o lo que fuera, pues simple y sencillamente con micrófonos. Y no les cuento lo que fue el ensayo acústico y el montaje acústico, ¿sí? Bajamos todos los santos del cielo, a Huitzilopochtli, a Quetzalcóatl, hicimos un rito vudú, encontramos 3 pelos de la barba de Gengis Khan y la dejamos serenar toda la noche, les juro, o sea, bueno, olvídense, pagué yo todos mis pecados, ya tengo saldo a favor, puedo pecar de aquí a que me muera, o sea, no les cuento ya, no les cuento. Fue un reto, Nuria, la calidad del audio, como dice la doctora. No dormimos por las pruebas. Yo me fui a la 1:30 de la mañana, la doctora estuvo ahí hasta las 4 de la mañana y tuvimos también muchos retos que enfrentar, igual con las luces y todo. De verdad, fue un trabajo exhaustivo también por la parte técnica, porque sí, ya el resultado, digamos, es decente, pero sí fue un gran reto. Obviamente, pues al estar al abierto, enfrente de 1000 personas, se tenía que amplificar, ¿no? Uh-huh. A ver, Tito, ¿qué nos quieres contar? Perdón, Tito, perdón. La grabación se hizo online en Facebook, entonces debe de estar disponible, ¿no, Eli? Sí, en la página de la Universidad Oficial, de la Universidad Autónoma de Querétaro, y ya próximamente va a estar en otras redes y en YouTube, ya también en fragmentos de las áreas y todo esto. Incluso vamos a sacar la publicación de la partitura para que la tengan, y también incluso unas pistas MIDI maravillosas para que los cantantes podamos estudiar, y también tengamos hasta el karaoke de Moctezuma. Karaoke de Moctezuma. Bueno, a mí en principio cuando vi los micrófonos, no me escandalicé, pero dije, ¿por qué micrófonos? Cuando vi el tamaño del escenario y expuso Elizabeth que era un espacio abierto, dije, pues de otra manera no se hubiera escuchado para nada, ¿no? Es realmente notable. Quiero felicitar a Elizabeth Espíndola. Ese trabajo de investigación me dejó a mí boquiabierto. Los 10 años y las bibliotecas y todo eso, a mí me trajo muchas memorias de esto, estar como ratón de biblioteca metidos y descubriendo. Es como descubrir un crimen en una novela de Agatha Christie, ¿no? Sí. Cuando las pistas que se van encontrando una con otra y de repente, ¿no? La anécdota de que ahora sí que en la casa de enfrente estaba el libreto y los estudiosos de Vivaldi no lo sabían. Eso es fantástico, es maravilloso, y eso es lo que a mí me atrae mucho de la investigación en archivos y todo este asunto, ¿no? Mis felicitaciones, es un trabajo titánico. Y bueno, se agradece con todo y los micrófonos, ¿no? Porque además creo que hay óperas que merecen
que ser vistas por mucha gente, ¿no? Gente que no tiene las posibilidades económicas de pagar un palco en el Met o en Bellas Artes o en alguna casa importante de ópera. Creo que es una cuestión que tendría que seguirse trabajando para que, independientemente del purismo, ¿no? De los oídos privilegiados, podamos, los legos en música, poder admirar estas obras magníficas. Muchas felicitaciones a todo el equipo, y al último, al que barrió el escenario después de la representación, también mis respetos. Muchas gracias, maestro. Les tocó, sí. Elías, doctor Elías Morado, por favor. Sí, hola, buenos días. Muchas felicidades por esta exposición. El trabajo es evidentemente fascinante y los resultados pues también son bastante loables. Yo me quedé con alguna duda. Creo que en algún momento se comentó que un crítico mencionó algo acerca de cómo había sido cantada una ópera que tenía que ver con el mismo tema, y donde decía que eran como gritos demasiado agudos, etcétera. ¿Podrías repetir eso, por favor? Es una cita maravillosa que encontré en el diario de uno de los, si pudiéramos llamarlo así, influencers, ¿no? De aquella época de Francia. Era un conde que tenía una vida opulenta y se dedicaba nada más a la vida del socialite. Y se enteró que, amante de la ópera, se enteró que iba a haber una representación de Overol India Scoperta, o sea, una representación de la Nueva India, o sea, de México. Entonces se va al Teatro Tordinona a ver la representación y cuenta que cuando sale ese monstruo, ¿no? Llamado el emperador Moctezuma, el personaje, empieza a cantar las corcheas tan rápido, pero que no se le entendía ni una de las notas, y además que el cantante cantaba tan mal que parecía, en vez de canto, aullidos, ¿no? Y con ese canto y la imagen de ese hombre salvaje y bárbaro hacía que fuera como algo que no se debería de ver en la escena de un teatro italiano, ¿no? Vemos obviamente un rechazo ante esta primera aparición del Moctezuma en Italia. Me llamó mucho la atención esta cita, pero eso, muchas veces pensamos, por ejemplo, que en la ópera Las Indias Galantes de Rameau fue la primera que tocó el tema del exotismo americano, y no es así. Entonces vemos, esa es como la comprobación de que ya Pietro Toboni había tratado de hacer una ópera con el emperador Moctezuma como protagonista, ¿no? En cambio, cuando ya años después la representa Vivaldi, no nada más creo que fue tan exitosa la ópera. ¿Por qué? Porque el aria justamente del Moctezuma, dove la filia, dove il mio trono, no se confiere, se da a la ópera Bajazet, que recordemos, Moctezuma no pudo viajar a hacer el carnaval de Venecia por los grandes bergantines que tenía la maquinaria. Nada más entonces toma como pasticho el aria del Moctezuma y se la da a Bajazet. Y recordemos que esa aria es aria de concurso y es una de las áreas más importantes en la literatura del barítono bajo. Entonces, ¿qué vemos? Esa evolución, ¿no? De que antes criticaban al personaje como algo monstruoso para no ser representado, y de repente, pues yo creo que es algo tan exitoso que le da dove la filia, dove il mio trono a Bajazet, y hasta hoy, bueno, es una de las áreas reinas del repertorio vivaldiano. Gracias. Sí, gracias, Elizabeth. Solamente me generó a mí un poquito de interés, de curiosidad, porque precisamente algunas referencias al canto indígena del siglo XVI, perdón, hacían alusión al canto indígena como gritos, como, sí,
cosas que reventaban el registro convencional. No sé si esta opinión que rescatas podría sugerir que a lo mejor en alguna representación temprana de estas óperas se quiso incorporar o se quiso imitar el cantar originario, de modo que era natural que rompiera con la estética del canto europeo de esa época y que se haya incorporado como un elemento, digamos, de autenticidad, suponiendo que podría haber habido pues el conocimiento de este gesto en la fonación de la voz, pues, ¿no? Yo lo veo muy complicado, la verdad, veo muy difícil porque de hecho se tardaron muchísimo en considerar los cantos precolombinos como música real, ¿no? Europa no lo consideraba como tal. Y bueno, en la conferencia de César vimos muchos otras versiones, ¿no? De Montezuma, y otras óperas. Y yo creo que por la época era muy difícil también que realmente pudieran tener contacto con las manifestaciones originales, porque con estas óperas, con esa conferencia nos dimos cuenta de que, vamos, o sea, de México no sabían nada, ¿no? O sea, era una cosa rarísima, no tenían como una conciencia ni siquiera geográficamente clara, entonces dudo mucho que hayan podido acercarse a las manifestaciones originales, ¿no? Sí, exacto. Igual opino lo mismo que la doctora. Sin embargo, también creo que el esotismo se pudo haber dado con una extensión del rango vocal, porque ese personaje ya, porque sí, la obra Olinda Escoperta sí contamos con la partitura. Cuando yo lo reviso, veo que la extensión está alargada, por ejemplo, de un si bemol, ¿no? 4 a un la 6. Entonces, tal vez el esotismo no era representado tal cual como, ¿no?, inserciones de la música vocal de nuestros pueblos originarios, pero sí hay una ruptura estilística, entre comillas, porque realmente siempre va a tener una estética bien definida del barroco, pero yo creo que el esotismo es representado más bien como la superación entre mi, fa, sol, la, bemol y las coloraturas en esos pasajes para representar la barbaridad. Eso creo que nada más pudo haber sido. Sí, yo lo que sugeriría es que esa solución estilística, pudo haber tenido un razonamiento particular y que ese razonamiento particular pudo haber sido que alguien tuviera el conocimiento de que, no porque lo apreciara y dijera esto es una gran música, sino... Ya, como representación, en específico el Overa Olinda Scoperta, no creo porque Ottoboni nunca vino a América y lo que sabían era a través precisamente de los documentos de conquista con los que se contaba, y se contaba principalmente con las cartas de relación contenidas en Navigatori et Viaggi, de una edición de 1660, y la crónica de Rivadeneira, Solís y Rivadeneira, y también de López de Gómara. Sin embargo, no creo que hayan tenido un acercamiento real sonoro con el México precolombino. Lo dudo yo también, sí. Tito, ¿qué querías comentarnos? Eso que acaba de decir Elizabeth al final, una referencia real acústica y un intento de reproducción de esos sonidos a estas alturas de la escritura de la ópera de Colón y la nueva tierra descubierta, sería extrañísimo, ¿no? Porque aunque se llevaron algunos naturales de aquí, bueno, a una princesa Isabel Moctezuma, ¿no? Se la llevaron para allá. La referencia es difícil, no es pura especulación el asunto. A lo mejor sí, la traducción de lo salvaje, pues que era lo que tenían cercano los europeos de lo salvaje, ¿no? Tal vez las colonias africanas, las colonias de los salvajes a los que ellos habían accedido como
como conquistadores de otras tierras, ¿no? Entonces creo Claro. que es una idea. En las Indias Galantes, ¿no? La reproducción de los salvajes es muy graciosa, realmente, ¿no? En trajes europeos, pero con plumas, ¿no? En fin, las traducciones y lo que llegaba de referencia es plástica, podría ser, pero ya una referencia de sonido sería dificilísima en esa época, ¿no? Claro, claro, evidentemente sería muy complicada. Toño, Un último, cuéntame. perdón, hace rato se me apagó la computadora, solamente redondear algo. Sí, yo Ah, entiendo que es sí. difícil, yo entiendo que es difícil. Lo mismo por lo que comentó hace rato Elizabeth. Si a los de este centro de investigación en Venecia les hubieran dicho que la partitura estaba enfrente, te hubieran dicho lo mismo, dificilísimo, estás especulando, ¿no? Entonces, no, yo creo que puede, justamente este elemento de ahorita la opinión que se acaba de dar, es verdad que hubo, digamos, algunos indígenas fueron llevados a Europa de modo temprano. No es difícil que alguien haya querido escuchar cómo cantaban. No es difícil que esa vocación se haya quedado en la memoria de algunos y que por algún proceso cultural y de diseminación del conocimiento, eso haya quedado registrado en la memoria de alguien. De modo que cuando se quiso representar el exotismo en las posibilidades de la notación de la escritura, se vio como coherente representarlo en los registros más agudos pues de la planeación musical, ¿no? Podría ser, Bueno, no es es una tan hipótesis, difícil. claro, es una posibilidad, Sí, Claro, evidentemente. y Lo que podría pasa ser es el que rompimiento, ¿no? Con el registro. sí, Podría ser el a lo rompimiento. mejor es una posibilidad remota, yo la vería remota, pero es una posibilidad, o sea, eso es un hecho, ¿no? uh-huh. Ok, bien. A ver, Toño, ¿qué querías decirnos, cariño? Sí, bueno, yo lo que quería es sobre todo dar mi reconocimiento a la doctora Elizabeth Espíndola, que aparte sabe que la estimo mucho, la respeto, la admiro como artista y creo que nos está dejando a todos los cantantes y de aquí, principalmente quiero hablar a los cantantes, porque se ha hablado hace días de cómo motivarlos para que se apasionen y quieran hacer repertorios nuevos. Va más allá de eso. Es muy común, y eso se dio durante los 70, ya lo vengo diciendo desde mi conferencia, que quienes rescataban obras y la llevaban a escena eran directores, ¿no? Gabriel Garrido, no solo La Púrpura de la Rosa, ópera de Chiquito, Harnoncourt, se descubre la primera ópera de Colombia, Esther, ¿no? De José María Ponce de León, y la lleva a escena un director, Randy Torres. Es muy común, o sea, yo mismo hice un disco con mi coro de Los Ángeles y yo terminé haciendo hasta los arreglos vocales, no solo rescaté villancicos, sino, digo, pues no hay arreglo, bueno, pues lo voy a hacer a 4 voces. Es muy común. Pero lo que no es tan común es que una cantante de ópera haga una investigación de 10 años, rescate una ópera, la lleva a escena con una doctora como la doctora Enid para hacer la puesta en escena. Eso sí es para dejarlo, pero como antecedente y referente en México. O sea, no hay. O sea que necesitamos muchas Elizabeth Espíndolas en el mundo, en México, y hagan eso, cantantes. Ustedes también rescaten, ustedes también investiguen, pero no hay las partichelas de la orquesta, como me preguntaron a mí. ¿Eso es todo lo que hay? Sí, pero a mí no me da miedo tomarla y hacer las orquestaciones yo mismo. Así es lo que ha estado haciendo Elizabeth, o sea, el trabajo que hizo es de una musicóloga. Y ella todavía se dice que no es musicóloga. Me dijo muy amablemente un día, no, yo soy cantante. Digo, pues cantante y musicóloga, o sea, mi respeto, de verdad debemos de aplaudirle todo. Y ese es el camino, cantantes. Apréndanle a la maestra. Bueno, yo creo que esto es una cosa que además ha cambiado mucho. Es decir, en la actualidad, gente como Cecilia Bartoli, que son grandes musicólogas, además de grandes intérpretes, es una cosa que convive, ¿no? La idea de la recuperación de patrimonios cada vez más desconocidos, porque en el mundo, chicos, hay lugares en los que montar la Traviata no es el objetivo, ¿no? En el mundo hay lugares en los que pueden montar más de 20 óperas diferentes. Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa que sí que deberíamos de pensar.
porque la recuperación de nuestro patrimonio, como siempre, es una prioridad y es una prioridad para todos. Y evidentemente esto genera un proyecto propio. Ajá, un proyecto, también un proyecto propio de vida, no nada más de vamos a montar esto, no, un proyecto de vida, de qué tipo de intérprete quiero ser y qué tipo de intérprete quiero que sea el cantante mexicano, ¿no? Y esta es una de las cosas más interesantes. Piensen, por ejemplo, que Javier Camarena también se asesora con muchos de nosotros, pero tiene un asesor que también le busca materiales nuevos, como todo lo que hizo de Manuel García, con esta recuperación también de ese material que es precioso. Con nosotros ha trabajado en otros ámbitos de recuperación. Ahora estamos presentando su disco de Tosti, que ha recuperado canciones de Tosti en inglés, en francés, en italiano, en no sé cuántos idiomas. O sea, creo que todas estas cosas son muy importantes. Javier Camarena nos ha hecho el honor de cantar de estrenar en España tres canciones de arte mexicanas. En fin, o sea, creo que todas estas cosas son muy importantes para comprender que su trabajo como artistas tiene muchas más posibilidades y tiene unas posibilidades de camino abierto. Ajá. Y por supuesto, me encantaría, porque creo que estos serían los temas a debatir, unir esta sesión de Eli con el debate, perdón, de la doctora Espíndola, yo aquí ya Eli, como si fuera no sé quién, no, Eli, para todos Eli. De la doctora Espíndola con el debate que yo quería proponerles, ¿no? Y la primera cosa que me gustaría como preguntarles a todos, y sí que me gustaría oír sus respuestas, es, después de haber oído todos los puntos de vista que hemos escuchado en este diplomado, es decir, desde el punto de vista del doctor Morado, del maestro Sarmiento, de Gladys, de César, el mío propio, el de Tito, ¿qué piensan? O sea, ¿qué creen ustedes ahora del virreinato mexicano? Bueno, yo lo menciono. Estuve con Paulina, que participó también aquí como cantante. Alumna mía de canto, cuando vi la partitura, dije, wow, número uno, qué belleza de música. O sea, realmente, ¿no? Sabemos que Sumaya, pues, es uno de nuestros grandes compositores mexicanos, pero sí, definitivamente creo que el virreinato está poco atendido vocalmente en México. Lo sabemos, pero yo qué pienso desde... que es precioso, con nosotros ha trabajado en otros ámbitos de recuperación. Ahora estamos presentando su disco de Tosti, que ha recuperado canciones de Tosti en inglés, en francés, en italiano, en no sé cuántos idiomas. O sea, creo que todas estas cosas son muy importantes. Javier Camarena nos ha hecho el honor de cantar de estrenar en España tres canciones de arte mexicanas. En fin, o sea, creo que todas estas cosas son muy importantes para comprender que su trabajo como artistas tiene muchas más posibilidades y tiene unas posibilidades de camino abierto. Ajá. Y por supuesto, me encantaría, porque creo que estos serían los temas a debatir, unir esta sesión de Eli con el debate, perdón, de la doctora Espíndola, yo aquí ya Eli, como si fuera no sé quién, no, Eli, para todos Eli. De la doctora Espíndola con el debate que yo quería proponerles, ¿no? Y la primera cosa que me gustaría como preguntarles a todos, y sí que me gustaría oír sus respuestas, es, después de haber oído todos los puntos de vista que hemos escuchado en este diplomado, es decir, desde el punto de vista del doctor Morado, del maestro Sarmiento, de Gladys, de César, el mío propio, el de Tito, ¿qué piensan? O sea, ¿qué creen ustedes ahora del virreinato mexicano?
Bueno, yo lo menciono. Estuve con Paulina, que participó también aquí como cantante. Alumna mía de canto, cuando vi la partitura, dije, wow, número uno, qué belleza de música. O sea, realmente, ¿no? Sabemos que Sumaya, pues, es uno de nuestros grandes compositores mexicanos, pero sí, definitivamente creo que el virreinato está poco atendido vocalmente en México. Lo sabemos, pero yo, ¿qué pienso desde el docente? Que tengo que implementar esas obras, ¿no? Digamos, en el repertorio oficial, y también como solistas y como coristas. Uh-huh. O sea, tiene que insertarse dentro de los repertorios oficiales a nivel, digamos, sí, Casa de Cultura, como está Paulina, pero también en el Conservatorio de Celaya, por ejemplo, en donde doy cátedra, sí o sí. Eso es lo que yo pienso, a grosso modo. Okay. Muy bien. Sí, Gris, ¿qué opinas tú? Yo creo que estoy fascinada con este diplomado porque desde distintos puntos de vista, musicólogos, intérpretes, etcétera, etcétera, creo que este diplomado muestra muchos de los retos que tenemos como desde nuestras áreas de estudio para recuperar todo el acervo cultural en esta área, ¿no? De la música, de la ópera. Y que es maravilloso porque eso mismo, el hacer estas investigaciones tan maravillosas que nos han mostrado los diferentes ponentes, nos ayuda justamente a restaurar la mirada que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas. Creo que eso es muy, muy importante y eso es súper valioso porque nos permite valorarnos y vernos desde nuestras virtudes y todo lo maravilloso que es encontrar el repertorio del virreinato, ¿no? Las puestas en escena del virreinato y también nuestras oscuridades, ¿no? Y no voy a mencionar algunas, pero también nos permite ver nuestras oscuridades, nuestras miradas hacia nosotros mismos y eso permite construir una mejor sociedad. Para mí yo sé que es medio utópico decirlo así, pero yo creo que desde ahí se parte y nos da así de verdad un rayo de luz y de esperanza para pues ser mejores ciudadanos, ser mejor sociedad, ¿no? Y pues muchas gracias por este diplomado. No, hombre, gracias a ustedes también por estar aquí. Tito, ¿qué querías comentar? Al respecto de tu pregunta de cómo veíamos el virreinato, en mi área de expertise sobre investigación teatral, que fue el asunto de la censura, a mí durante todo este tiempo que estuve estudiando como ratón de biblioteca todos estos documentos del Archivo General de India, de la Biblioteca Nacional, del Archivo General de la Nación, cambió mi perspectiva con muchas cosas. Por ejemplo, con el asunto de la Inquisición. Si bien fue una institución que puede calificarse desde algunas perspectivas como monstruosa, gracias a toda la burocracia que imponía la Inquisición, la Iglesia, desde Roma, de que te querían enterarse de todo, de la vida de todo mundo, y había registros de todo eso, gracias a eso muchas cosas se preservaron, ¿no? Muchas cosas pudimos acceder a todos estos acervos documentales. Si bien en este momento, en este pleno siglo, creo que estamos viviendo atrocidades mayores que lo que pudo haber sido la época de la conquista en fin, ¿no? Sí varía cuando uno escucha, lee estos documentos y ve todo y que ahora se pueden comparar, ¿no? Gracias a las tecnologías y a las ciencias modernas y a los estudios actuales, comparativamente, pues es extraordinaria la riqueza del virreinato, ¿no? Más que como colonia, como se mencionó desde el principio de este seminario, un reino diferente, un virreinato extraordinario que se regía por sus propios principios y por sus propias, y actuaba con sus propias necesidades, ¿no? Eso es extraordinario y creo que ha sido muy enriquecedor
este núcleo de estudios de este seminario, ¿no? Me congratulo ser parte de esto y creo que pues habrá que seguir aportando y seguir haciendo cosas fantásticas. Bravísima para todo el equipo de Moctezuma. Muchas gracias, Tito. Mónica, ¿qué querías comentar? Hola, hola a todos. Pues aquí quería como también complementar o más bien aportar lo que ha sido mi experiencia también, como Eli dijo, a partir de que fuimos alumnas desde el primer diplomado en la pandemia, como que nos fuimos empapando un poquito de todo este tesoro que pues estaba abandonado, ¿no? Porque, o al menos en las escuelas nunca nos enseñan, siempre nos ponen canción mexicana de concierto y eso es lo único, ¿no? O sea, que Ponce, María Grieber, Tatanacho, etcétera. Pero no, nunca jamás nos han dicho o no nos decían que existía todo este tesoro musical, ¿no? Entonces, de todo este gran conocimiento que gracias a ti, Enid, pues hemos ido adquiriendo. Y en la escuela, en la SMUFA, no me van a dejar mentir, yo a todos mis alumnos sí les pongo de cajón repertorio virreinal mexicano y afortunadamente que ya hemos tenido varios alumnos que han hecho sus exámenes y sus recitales. Recital tras recital, no puede faltar al menos 3 piezas de compositores mexicanos, no nada más de música o sea, canción de concierto, pues. Entonces, yo creo que ese es el granito de arena que poquito a poquito podemos ir poniendo nosotros como maestros de canto, de ir incluyendo toda esta música como repertorio obligatorio de nuestros estudiantes. Entonces, pues, eso, nada más. Gracias, Mónica. Pues sí, ella también ha estado aquí. Este es el primer año que está como parte de la Junta Académica y antes, bueno, las otras 2 ediciones había estado como alumna. Entonces, bueno, como alumna, como participante. Es muy difícil decir alumnos aquí, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Sí, yo creo que es una cosa muy importante. Creo que una de las razones para mí esenciales de hacer el diplomado es que los intérpretes tengan al lado a los investigadores y entonces se enteren de lo último en esas áreas, ¿no? De lo mejor que se hace y de lo último que hay en cuanto a investigación, en cuanto a musicología y en cuanto a rescate de patrimonio. Porque al final de cuentas, sin los cantantes, la música siguen siendo bolitas y palitos en un papel, ¿no? Entonces, es muy importante que ellos los interpreten y que ayudemos a que esto se difunda y que la gente conozca su patrimonio lírico. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Y luego, John Cordero se quiere ir. Entonces, como yo no quiero que se vaya así tan fácilmente, quiero que nos diga y que hable de su trabajo en una ópera como Moctezuma, en un proyecto como el que hicimos, ¿sí? Así es que, John, por favor, danos tu experiencia. Bueno, primero que todo, muchas gracias, doctora Enid y doctora Espíndola por la participación en escuchar a personajes artistas tan importantes y sobre todo esto que estás desarrollando en este diplomado y como esta serie ya de versiones del diplomado o estas continuidades que se han estado dando. Pero pues para mí, realmente que vengo de las artes escénicas, básicamente del ballet clásico, la danza contemporánea y que tuve la fortuna de estar en Colombia participando más como intérprete de algunas óperas, pero no directamente en una producción que, bueno, en una investigación que era la primera vez en México, la representación, o sea, como toda la importancia que tenía y que tiene, digamos, esta investigación, el hecho de estar con las dificultades que uno pudiera pensarlo, sobre todo en Latinoamérica, para llevar a cabo proyectos que además, como lo comentaba la doctora Nid en su momento, que era quienes se hacen cargo, digamos, o a quienes esto se les pregunta para llevar a cabo las necesidades específicas de las producciones. Entonces yo creo que
pues eso todavía es algo que estamos muy en pañales en algunas, digamos, como con estas instancias, digamos, de poder, donde realmente lo que a veces buscamos es figurar, pero no estamos pensando realmente en las necesidades de la producción para que se lleve a cabo en las mejores condiciones. Y la verdad fue una experiencia para mí bastante interesante, muy difícil por muchas condiciones, pero sobre todo me sentí con mucho aprendizaje. Para mí fue un gran momento. Yo creo que salí corriendo a meditar después de la ópera, salí corriendo a mi meditación, a mi retiro de silencio, porque fue muchísimo el trabajo, o sea, así fue, pero en especial creo que el aporte que la doctora Enid estar en compañía de una mujer tan brillante, con escucharla no solamente en el trabajo de producción, sino escucharla en las reuniones, que yo creo que ahí es como el valor y la potencia, que a veces no es directamente en el trabajo, sino en este compartir con los otros, tomándonos un café. La doctora, mientras yo tomaba agua, la doctora se echaba un mezcal maravilloso, pero escucharle era increíble. Y ahí creo que vienen muchos aportes importantísimos que a veces decía, es que esto debería estarse grabando muy por debajo para que quede, digamos, estos registros que a veces no se dicen y que van quedando algunas anécdotas súper importantes que yo desconocía y que me enamoré muchísimo de la ópera. Ajá, o sea, ya veo desde otro lugar, desde otra mirada, que no solamente tiene que ver con presentar o hacer un baile, sino generar una propuesta de lenguaje, porque no podríamos decir que se creó todo un lenguaje, pero sí se crearon, sobre todo el aporte grande que creo que fue estos personajes que se crean, que son los nahuales de Moctezuma, de Teutile, y el otro era recuérdame ahí, Enid, un segundo, de Mitrena. Y de Mitrena, exactamente, estos tres nahuales que creo que le dieron, digamos, como completaron y le dieron una fuerza muy importante al trabajo que se venía desarrollando. Entonces, pues nada, yo me siento más que honrado de haber participado en esta investigación tan importante. Yo creo que este es un parteaguas, una punta de lanza para pues para que seguramente se siga trabajando y se pueda seguir encontrando sobre todo este discurso ahora con inteligencia artificial, que creo que es súper importante ya estas fusiones que se empiezan a hacer, no solamente pensar esta mirada del cuerpo, sino cómo el cuerpo también se traslada en esta serie de partículas. Entonces, ahora con la doctora Enid, con la doctora Elizabeth, estamos como muy con esta inquietud de esta ópera experimental, que me parece súper importante empezar a desarrollar, que es más como mi mirada y como el proceso en el que estoy ahora, que es como esta ruptura de tantos códigos que he tenido dentro de la danza, y ahorita estoy en un proceso de silencio, como de desintoxicación, de tanta información, y luego ya estoy como volviendo a retomar muchas cosas de lo que quiero empezar a trabajar, que es regresar definitivamente al origen. Por eso el silencio, regresar a los elementales y cosas básicas, para luego desde ahí empezar a detonar nuevas investigaciones de lo que ando haciendo ahora. Entonces, muchísimas gracias, doctora Enid, doctora Elizabeth, y a todos pues por darme la oportunidad de participar ahorita y de hacer este comentario en relación a la producción. Muchas gracias. Gracias a ti, cariño. Federico. Domis, oui, oui, yo go.
vida.